Vale, pues vamos a empezar ya con la conferencia de clausura, psicodebates y psicoterapias, la validación empírica de las psicoterapias humanistas, con José Luis Martorell. Él es doctor en psicología, especialista en psicología clínica, profesor titular y director del Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED, y es autor, entre otras obras, de psicoterapias, escuelas y conceptos básicos y del guión de vida. Los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a quedar mejor por aquí que detrás de la mesa, que es donde se quedan los ponentes mayores, ¿sabes? Para que no me confundáis. Bueno, os he traído esta primera frase de un periodista norteamericano. Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda, ¿vale? Es una situación muy parecida en la que estamos, en la de que se entienda realmente cuáles están siendo los resultados de investigación, porque aunque aparentemente estemos en un tema académico o científico o del conocimiento, no es verdad, solo es parcialmente verdad. Estamos en un tema de poder. Es un tema de poder en donde hay intereses, hay cátedras detrás, hay alumnos en los másters, hay libros que se venden y finalmente hay pacientes que acuden a uno, ¿no? Detrás estará que al final, si queréis, hablamos un poco de esto. Una de las presiones más fuertes que tenemos detrás, aquí todavía no se nota tanto, pero ¿sabéis ese refrán de cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar? Pues las tenemos que tener empapadas. Porque esta mañana se ha hablado en un sentido como favorable a las terapias humanistas, pero no lo tengo yo tan claro. El equivalente a los ministerios de salud, por ejemplo el británico, están haciendo listados de terapias validadas empíricamente, lo cual no es una orientación, en su momento será una obligación. Y en su momento los seguros no pagarán a los pacientes si no van a un terapeuta que está en una de esas listas, como empieza a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea que el tema, aunque se nos haya vendido con un ropaje científico y aunque tenga evidentemente una dimensión científica, que es a la que vamos a atender, no es exclusivamente científico. Por eso es muy importante que además de... ahora ya resulta un poco machista lo de la mujer del César, ¿no? Que no solo sea casta, sino que además lo parezca. Nosotros no solo debemos ser eficaces y eficientes, sino además parecerlo, y no lo parecemos. La primera cuestión es esta lista que ha aparecido de las pseudoterapias, pero muchas cosas más allá. Como veo que hay, bueno, esto, como decía García Márquez, se dio cuenta que era mayor cuando no había nadie más mayor en la sala que él, ¿no? O sea que me siento como un premio Nobel ahora. Aunque, bueno, hay algunos que estáis muy cerca de la edad de estudiantes, otros un poco menos, pero si recordáis vuestro paso por la universidad, por las facultades de psicología, ¿cuál era vuestra impresión de las terapias humanistas? ¿De las qué? O sea, primero probablemente ni se os dijo, pero en segundo lugar había como una especie de metamensaje de música de fondo que no estaban validadas científicamente, que las que sí estaban eran las cognitivo-conductuales, y que de ahí se suponía una superioridad, o se vendía una superioridad científica de las terapias cognitivo-conductuales. Bueno, ¿sí? No voy a constelar, ¿vale? Bueno, es que no te oigo bien, pero si no te importa, hago el planteamiento y luego
hacemos las preguntas porque si no, no acabamos. Bueno, vale, como terapeutas sabemos que, aunque no nos centremos exclusivamente en el pasado de la persona, la historia de la persona es muy importante. Dado que nos lo han contado, desde luego yo no lo voy a hacer en tiempo real. ¿Se me oye? Ahora sí. Dado que no lo voy a hacer en tiempo real, pero lo voy a hacer muy resumido, la historia de que tiene mucho sentido, la historia de esta controversia, ¿no? de la eficacia de las terapias, ¿vale? Hay dos cuestiones que hay que distinguir. La terapia sin apellidos, la terapia psicológica siempre ha estado bajo sospecha, ¿vale? Esto es de charlatanes, esto es... A mí qué coño me tiene que decir nadie nada, ya me lo digo yo, que es un candidato para terapia, lo que pasa es que para dentro de 5 años, ¿no? O sus hijos te van a pagar la hipoteca, ¿no? Cada vez que te dice alguien esto. Bueno, os tocaré un poco ese tema, pero en principio lo que estaba por probar era si la psicoterapia, es decir, tenía algún tipo de efectividad, ¿vale? Pero enseguida aparece el tema de la eficacia diferencial entre escuelas. Enseguida aparece. ¿Por qué? Porque hay escuelas, ¿vale? Nosotros estamos en un campo que se ha desarrollado por escuelas. Y se ha desarrollado por escuelas con unos personajes de una valía intelectual fuera de serie, pero quizá no tanto humana, ¿vale? Es decir, Freud, pues probablemente... pues es uno de los grandes genios de la humanidad en cuanto a ver algo, excepto la psicología de la mujer. Pero bueno, ve muchas cosas, pero maneja las escuelas con mano de hierro. Es decir, el psicoanálisis soy yo, y si no tú te haces otra escuela. Este ha sido como ha funcionado nuestro campo. Cuando aparecen después las terapias conductistas, aparecen por oposición. No por integración, sino por oposición. Es decir, esto es una paradoja que no es necesariamente así. Una cosa que es diferente que otra no necesariamente es contraria a otra. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, un programa de modificación de conducta junto con una terapia de corte dinámico pueden ser complementarios, pueden apuntar a objetivos diferentes y los dos ser útiles, pero no se han presentado así históricamente, ¿vale? He buscado el apoyo científico y sobre todo la figura y la formación del terapeuta. ¿El terapeuta qué es? ¿Un científico, un técnico o un artista? Es decir, esta mañana se hablaba o en una mesa donde estaba, de la necesidad de la intuición, en fin, de una serie de características. Hay un norteamericano del que no recuerdo ahora el nombre, que decía que la terapia es un arte informado científicamente. Es decir, no se puede sistematizar absolutamente todo lo que tú haces en terapia, pero debes tener muy en cuenta lo que está aprobado. Vale, bueno, este es, digamos, como el gran marco. Muy brevemente, esta es la historia de esta polémica, ¿vale? He puesto los puntos suspensivos por no ser grosero a esta hora, ¿vale? Básicamente este es el mensaje. Básicamente este es el mensaje así de crudo. O sea, y si no, solo tenéis que leer las polémicas cuando se... Probablemente los que hayáis estudiado en las universidades españolas conocéis el trabajo de Eysenck y lo de la división 12 de la APA. ¿Os suena? Sí, pero el metaanálisis de Smith... ¿No? Y el trabajo de Seligman sobre la satisfacción en psicoterapia probablemente tampoco. ¿Por qué? Porque el Eysenck es el que hace el estudio fundacional de esta controversia, del momento en el que estamos. Todavía lo de las pseudoterapias tiene que ver con el estudio de Eysenck. En 1952, solamente Pepe y yo habíamos nacido. No habíamos nacido siquiera, ni siquiera Pepe y yo habíamos nacido. Se sigue estudiando
como un modelo de investigación. El estudio de Eysenck, lo que hizo Eysenck fue coger las terapias en ese momento, que era la modificación de conducta y terapias de corte dinámico, o sea, sobre todo el psicoanálisis, compararlas, y el resultado que sacó fue claramente que no solo es que la modificación de conducta era superior al psicoanálisis en resultados, sino que el psicoanálisis era inferior a la lista de espera. O sea, y además hizo unas conclusiones que se han seguido y de la que la formación, por lo menos en Occidente, pues ha seguido esas pautas. No merece la pena enseñar esto. Vale, el estudio de Eysenck en esos términos, curiosamente, cuando se apela tanto a la cientificidad, cuando de un modo u otro se ha replicado, nunca se han repetido esos resultados. Hay algunos investigadores, lo tenéis en un magnífico libro que habréis estudiado la mayoría de aproximaciones a la psicoterapia, de Feixas y Miró, uno de los manuales que se manejan, y si habéis preparado el PIR, de donde salen preguntas para el PIR. Pues Eysenck, que era un magnífico, un tipo intelectualmente brillante, quizá no tanto moralmente en algunos aspectos de sus investigaciones, no solo en esta, sino en otras que afectan a otros temas, contabilizó como fracasos del psicoanálisis las muertes, que no deja de ser un fracaso. O sea, yo voy al psicoanálisis y me muero porque tengo una... Bueno, resulta que ahora se ha visto que si repites eso con otro no se mantienen tanto los resultados, pero desde luego que fue un estudio seminal y marcó la controversia. Algunos de mis compañeros en la universidad todavía siguen hablando de eso. Todavía, o sea, es como querer ir a Buenos Aires en un avión diseñado por los hermanos Wright, que desde luego son unos héroes, pero yo preferiría de un ingeniero alemán desconocido, uno un poquito más moderno. Bueno, pues se sigue hablando de eso. Smith, Glass y Miller, es decir, herrero, cristalero y molinero, que parecen como de cuento, a estos sí que deberíamos hacerles un monumento, y reivindica un poco, dado que yo me considero un clínico, pero también, obviamente, soy un profesor de universidad, reivindica un poco cuando las universidades de verdad hacen su verdadero papel de poder investigar cosas aunque no sean rentables, aunque no estén... Pues estos investigadores, cuando la estadística puso a su disposición un instrumento que ahora es fundamental para nosotros, los metaanálisis, ¿vale? Diciéndolo muy por encima y toscamente, un metaanálisis es un sistema que permite hacer como si muchas investigaciones fueran una sola, con lo cual la potencia de los resultados o la validez de los resultados queda multiplicada. No solamente, siempre que tengan siempre que haya una manera de igualarlas, pues tienes un N, tienes una población que valida, que hace unos resultados más potentes. Esos son los metaanálisis. Pues ellos hacen el primer gran metaanálisis si no recuerdo mal, con cerca de 180 estudios de eficacia terapéutica, ya en el año 80, gente que había publicado. Pues resulta que los resultados son extraordinariamente sorprendentes. Es una de las grandes... El primer resultado le gusta a todo el mundo, ¿vale? Que es... La terapia es eficaz. Sus resultados son por encima de muchas otras ramas de la medicina y son estables. Esto, digamos que para la sociología de las terapias era fantástico. Es decir, se le podía decir a la sociedad que lo que nosotros ofrecemos tiene una validez que se puede demostrar. Y esto era fundamental, porque ¿cuántos de vosotros cuando estabais estudiando no les han dicho a alguien, tú lees la mente? ¿Lo tuyo vale para algo? Eso dirá el psicólogo, no es un poco de... O sea, bueno, pues
en una fecha temprana, como temprana desde el punto de vista de ahora, ¿no? 1980, unos estudios difícilmente cuestionables de una población enorme dicen que la psicoterapia es un instrumento terapéutico muy potente, no omnipotente, pero muy potente y bastante estable. ¿De dónde sale esto? Esto sale, digamos, por decirlo así, de la universidad, de investigadores neutrales, con lo cual es un impacto enorme. Pero, ¿por qué no lo habéis estudiado? Y sí a Eysenck, porque dan otro resultado, que es una equivalencia de resultados entre los diferentes modelos terapéuticos. No se encuentran diferencias significativas en la eficacia de las terapias estudiadas, que fueron bastantes. Hay un investigador, lo digo rápidamente, que ya murió también, Dawson. Dawson es un hombre que se calificaba a sí mismo como el defensor de Fort Skinner, o sea, a su universidad le llamaban Fort Skinner, no me acuerdo, una universidad del medio oeste norteamericano donde seguramente tocarían la corneta del 7º de caballería si veían a un humanista allí en el eso. Bueno, el tipo lo decía con un cierto humor, pero con una honestidad fuera de lo común, realmente fuera de lo común. Se va a este estudio muchos años después, casi 20 años después, sospechando naturalmente que está equivocado. ¿Cómo coño va a tener razón un tío que dice que todas las terapias son iguales? Y con la tecnología estadística de 20 años después, dice, yo voy a probar que seguro no eran buenos estudios. Pues el tipo publica que no solo eran buenos, sino mejor de lo que dijeron Herrero, Zapatero y el otro. Eso es un acto de verdad de honestidad de un tipo que estaba convencido de que no, y que se queda un poco sorprendido de que sí, efectivamente sale que sí, que hay un equivalencia, que las terapias funcionan, las terapias psicológicas funcionan, y que no hay diferencia de eficacia entre escuelas. Vale. Un tercer gran hito, ya los tengo puesto en orden cronológico, la división 12 de la APA. En esa fecha, la APA es la Asociación Norteamericana de Psicólogos, muy potente, con dinero, la envidia del Colegio de Psicólogos de Madrid. Pues la división 12, la Task Force 12, es la que comienza, que seguramente os lo contarían en la primera conferencia, la inauguración de las jornadas, lo de las terapias validadas empíricamente. O sea, hay que validarlas empíricamente y tal. Bueno, el listado resulta casi exclusivamente un listado de terapias cognitivo-conductuales. Las terapias que se pueden validar empíricamente, digamos, ¿cuál es el problema? Que las condiciones para validar una terapia son, primero, que sea un caso, si es depresión, solo depresión, es decir, que, bueno, a veces pasa, pero normalmente tú tienes pacientes que tienen depresión y además suegra, y dices, pues no me hables de la suegra porque yo me sé solo la terapia para la depresión. O sea, que la comorbilidad, ¿no?, era muy compleja, ¿no?, para esta gente. Bueno, pero no dejaba de ser un tema, súper retador. Y sobre todo desde el campo del psicoanálisis, pero también desde la psicología humanista, lo que se hizo fue decir que, como dijo un psicólogo humanista italiano, dijo, este sistema produce la validación empírica de las terapias cognitivo-conductuales y la violación empírica de las demás. Porque yo no tengo un manual. Vamos a ver, ¿cómo manualizo la empatía? ¿Cuántas veces tengo que decir para que alguien mida, como en las otras, la adherencia al manual, para que estén seguros? ¿Por qué se hace esto? Porque están haciendo, bueno, que tiene su parte de razón, lo mismo que se hace con el ibuprofeno. O sea, solo hay que dar ibuprofeno. No lo mezcle con nada, porque entonces no sé si lo que le está produciendo el beneficio es el factor activo. Pero resulta que hay terapias que son fácilmente o
relativamente fácilmente manualizables, como muchas terapias cognitivo-conductuales, se puede manualizar, en la primera sesión hacemos esto, y otras terapias que están basadas en otros principios que son difíciles de manualizar. Por ejemplo, no es un tema de terapia, aunque resulta bastante terapéutico. ¿Cómo se manualiza hacer el amor? ¿Insertar A en B? Como en un mueble de IKEA. Pues probablemente no, aunque es una parte quizá, ¿vale? Insertar A en B. O sea, hay interacciones humanas difícilmente manualizables. Pero también, y hay que reconocérselo a mucha gente que nos está apoyando ahora como terapeutas, no se quedaron en eso, no dijeron, bueno, pues entonces no hacemos caso y nosotros no validamos empíricamente. Se desarrollaron otros métodos para validar empíricamente las terapias, que no fuera la manualización, que fuera pues la comparación con grupos no tratados, una buen análisis del caso y una descripción, aunque fuera fenomenológica, pero rigurosa de lo que estoy haciendo. Vale. De todas maneras, en esa división 12, algunos tipos lograron que fueran validados manualizando el psicoanálisis breve para la depresión y algunas cosas que ya eran una excepción. Pero en todo caso sí que salía un listado de terapias cognitivo-conductuales. En 1995 Seligman, ahora Seligman me cae un poco mal por lo de la psicología positiva, que es un expolio de la psicología humanista, diciendo que, haberte adelantado tú. Pero bueno. El equivalente norteamericano de la OCU, de la Organización de Consumidores, en ese año, todos los años, una organización económicamente potente, muy potente, cogía un producto de consumo norteamericano y lo sometía a una superinvestigación. Entonces, considerando que la terapia era un producto de consumo norteamericano, es decir, que mucha gente iba a terapia, se propuso estudiar la terapia como los yogures, o sea, cuál es la mejor, cuál es la peor, no coja esta terapia, si la coja es un timo la terapia. Es decir, esto es muy interesante porque es desde el punto de vista del usuario. Lo que hace esta OCU norteamericana es contratar a un investigador psicólogo de mucho prestigio, Seligman. Si recordáis, si ese día fuisteis a clase, es de la indefensión aprendida, en fin, de conceptos realmente potentes, ¿no?, de la psicología, y que diseñe la investigación para ver la satisfacción del usuario. Bueno, hay un monográfico del American Psychology dedicado a eso, porque fue un impacto también tremendo. ¿Lo explicaron en las facultades? No, padre. Los resultados de Seligman con miles de pacientes, o sea, esto se mandó a los usuarios de esta organización, fue que la terapia era eficaz desde el punto de vista del usuario. Fijaros qué interesante, desde el punto de vista del que paga por la terapia. Que la terapia era eficaz, que los usuarios tendían a ver que cuanto más larga, más eficaz la terapia, ¿vale? Lo cual iba en contra de algunas ideas de buscar siempre la terapia más breve posible, pero si tú lo necesitabas y te hacían una terapia más larga, lo valorabas mucho. Que psiquiatras y psicólogos eran igualmente eficaces, pero eran psiquiatras y psicólogos igualmente eficaces desde el punto de vista del paciente, pero trabajadores sociales, maestros y curas, que los curas pueden hacer terapia en Estados Unidos y se limitan a lo religioso, eran menos eficaces. No está mal, parece que una formación más específica ayudaba. Y de nuevo, que no había diferencia en la satisfacción entre los grandes modelos de terapia. Es decir, que aquel que iba a un psicoanálisis, en general, esto estamos hablando en general, claro que hay fallos terapéuticos, esto no es omnipotente, es un término estadístico. Aquel que iba a un psicoanalista o a un humanista o a un sistémico o a un cognitivo-conductual, en general salían satisfechos. Ese no era un factor diferencial. De nuevo,
muy bueno para la sociología de la profesión y súper polémico para la política de las escuelas, de las facultades, de las escuelas, de los másters, de los que venden una sola cosa, porque es que no podía ser desde según qué cabezas. Pero los resultados estaban allí, los resultados se intentan replicar, salen los mismos resultados, ¿vale? Estos resultados parecen estables. Finalmente, en el 2012, más reciente, esta mañana he hecho un poco de alusión a ello, la propia APA decide, que es una invitación que podíamos recoger nosotros aquí, digamos, el Colegio de los Psicólogos Americanos se dirige al público con un manifiesto de 2 páginas solamente, o sea, no mete un rollo, pero una bibliografía de 400 estudios de alta calidad, o sea, estudios revisados como de alta calidad, y da una serie de conclusiones para que lo sepa el público estadounidense. En los colegios de psicólogos españoles lo traducen y está en la habréis visto, si no buscáis APA 2012, y la declaración de la APA y sale. Entre todas ellas, entre todas esas conclusiones, que entre otras son, por ejemplo, contra el mito de que para la depresión lo mejor es combinar la terapia psicológica y el medicamento. No, lo mejor es la terapia psicológica, es muy superior a la combinación. De hecho, es muy superior a los medicamentos. Esto fastidia a los laboratorios y tal, pero resulta que es así. Pero una de ellas es que, insisto, porque tiene una importancia, las grandes escuelas de terapia, no las escuelillas, los grandes modelos de terapia, el dinámico, el humanista, el cognitivo-conductual, el sistémico, producen resultados equivalentes y apuntan a algo que es lo que os voy a mostrar yo, la investigación que apunta por ahí. Y esto es así porque probablemente estamos dejando fuera el factor más importante, que es la combinación de las características del terapeuta con las características del paciente. Para empezar, la primera característica del terapeuta es lo mismo que la de los fontaneros, los abogados, es que son buenos, regulares y malos. Esta mañana he dicho que excepto aquí, que solo hay buenos, pero resulta que cuando se ha investigado ese aspecto, resulta que sí que hay terapeutas más eficaces que otros. Mira tú por dónde. O sea, no es el ibuprofeno que damos, es que somos el ibuprofeno. Entonces, los hay buenos como los de aquí y los hay regulares como los de la sala de al lado, ¿no? Bueno, pero de nuevo tenemos este mismo resultado, ¿vale? Este es el contexto histórico. A pesar de esto, se puede decir que, según interese, en la formación que se da no se presentan estos datos, porque probablemente algunos los habréis oído por primera vez. Algunos de estos, otros no, otros los han explicado en la facultad. Aunque sea presentarlos de una manera polémica, que sería justo. Pero esto nos tiene que llevar a hacer pensar. Y casi nunca está ese debate, me refiero en las formaciones, formales. Vale, esto lo que ha provocado es que luego nosotros nos formamos cada uno en lo que considera oportuno y yo que he hecho un seguimiento de este tipo de cosas a lo largo de los últimos 20 años, es muy difícil que se encuentre un modelo que aglutine a más de la mitad de nuestros colegas. Esto quiere decir que estamos en una profesión curiosa, que quiere decir, pienses lo que pienses, más de la mitad de tus colegas piensan otra cosa. Qué interesante. Bueno, para ligar es más interesante, o sea, es muchísimo más, no somos monolíticos, pero joder, si este tema pasase en medicina o en derecho, es decir, que más de la mitad de los que salen se hicieran homeópatas en un caso o anarquistas en otro, el tema estaría en el Parlamento. Las facultades enseñan un modelo y más de la mitad de los que aprenden en esas facultades organizan su práctica por otro. Por otro que además les han dicho que es horrible y ahora sale que es pseudoterapia, ¿vale? Bueno, ya en aquella época, en el 67, la letanía de Paul
por el año, por si os confunden, no es Paul McCartney, es un psicólogo de apellido Paul, que dice, a partir de estos primeros datos, que probablemente, se llama la letanía de Paul porque en inglés Paul, como es Pablo, como San Pablo, suena como a la letanía de San Pablo, ¿no? La carta de San Pablo a los terapeutas, que podría ser, ¿no? ¿Qué tratamiento realizado por quién es el más efectivo para esta persona con este problema concreto? En fin, que es la adecuación. Ahora veremos algún dato más concreto, pero ya desde se intuye que esa es la vía, que no tenemos un tratamiento que valga para todos, que allí donde un tratamiento psicodinámico puede ser extraordinariamente útil para una persona, puede no serlo para otra. Que allí donde, por ejemplo, hoy en esta época de empleo precario, me han dado un trabajo que tengo que empezar dentro de 3 semanas en la planta 27 de un edificio y tengo fobia a los ascensores. Vamos a hablar de tu apego. Pues no, joder. O sea, vamos a subirnos al ascensor. Vamos a ver si podemos... hay urgencia sobre determinados síntomas. Pongo una cosa evidentemente exagerada, pero el rango de cosas que nos llegan a la consulta es infinito. Y o tenemos flexibilidad o es lo de... Bueno, no voy a contar el chiste porque es muy grosero. Pero... Vale. Primeros estudios súper interesantes porque se hacen con mucha gente y que quedan en el secreto de unos cuantos. No se transmiten a la profesión y pues para que lo debatamos, para que nos planteemos el tema. Lambert también es uno de los tipos a los que habría que hacer un monumento porque lleva décadas, fijaros, desde ya entonces, estudiando la psicoterapia desde un punto de vista original. Es decir, abandonando la idea de a ver cuál es más grande que otra, a ver qué tal y cual, sino diciendo, la gente se beneficia, a partir de los metaanálisis, la gente se beneficia de la terapia, con sistemas diferentes y con terapeutas diferentes. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los factores activos de esto? Que parece que no nos interesa tanto estudiar esos sistemas, que está súper bien explicado en el libro de la estructura de la magia de Bandler y Grinder, los creadores de la PNL. Luego se les va la pinza, como a todos, y crean una escuela, de acuerdo. Y uno además mata a una prostituta delante de su camello y le llevan a la cárcel. O sea, sí. O sea, es que la historia de los psicólogos, la personal, ojalá no salga nunca, ¿no? de estas 4 paredes, pero que es la leche. Pero Bandler y Grinder, antes de proponer un sistema personal, tienen una de las mejores, y yo os lo recomiendo de verdad como una lectura que abre el cerebro, tienen una idea deslumbrante, probablemente porque creo que ninguno de los dos son psicólogos, o sea, operan desde otros paradigmas mentales, y en su primer libro, La estructura de la magia, el prólogo es fantástico, donde ellos explican que, por lo que sea, por lo que fuera, se interesan por los terapeutas de alta eficacia de su época y su ambiente, que son Milton Erickson, un terapeuta en su momento considerado como entre la hipnosis y no sé qué, pero que era un tipo que funcionaba, Virginia Satir, una de las primeras terapeutas de pareja, Fritz Perls, es decir, gente que funcionaba muy bien en la... Y entonces tienen un punto de partida súper interesante, que es esta gente, esta frase es suya, no es mía, a ver si me vais a echar la culpa de todo. Dice, la gente viene en un estado psicológico lamentable y estos, sin meterles nada por ningún orificio, la frase es suya, supositorios, inyecciones, tal, salen contentos al cabo de unas cuantas sesiones. Ahora les vamos a preguntar a Perls, a Virginia Satir, a Milton Erickson, a Eric Berne, a Rogers, a todos estos les vamos a preguntar qué hacen para ver si lo podemos sistematizar. Entonces uno nos dice que es un asunto inconcluso, otro el padre, el adulto y el niño, otro una cosa que llama super yo, que le está comiendo el coco al yo,
otro habla de sistemas cerrados y abiertos. Dice, bueno, muy bien, vamos a suponer que todos estos son delirios, como si nos dijeran, yo es que me he puesto en contacto con la Virgen y me ha dicho la Virgen que le diga nada. Y vamos a suponer que no les vamos a escuchar a ellos, vamos a ver qué hacen. Vamos a suponer que es magia y vamos a buscar la estructura de la magia, por eso el libro se llama así. Y utilizando la gramática generativa de Chomsky y esto, encuentran cuál es la estructura de la magia, que es un modo de meterse, fijaros a qué os suena esto a terapeutas humanistas, un modo de primero escuchar, meterte en el mundo del otro y desde el mundo del otro introducir cambios. Y ellos se amparan en estructuras gramaticales. Es fascinante, ¿no? Por ejemplo, a mí no me quiere nadie, ponen ellos como ejemplo. Y ellos contestan, ¿cómo saben que no te quieren los chinos? Bueno, no, los chinos no lo sé, tal. Bueno, ¿y cómo sabes que no te quiero yo? A mí no me quiere Maripili, joder, vale, ahí estamos, ahí estamos. Esta frase ya sí que tiene sentido gramatical. A mí no me quiere Maripili, puesto que Maripili existe. Nadie. Yo nunca he tenido un ex. Bueno, lo exagero un poco, pero es súper interesante y probablemente cualquiera de vosotros en vuestras terapias, cuando estás escuchando de verdad al otro, es cuando yo cuento muchas veces en una primera sesión, claro, si lo cuento así ya os lo he descodificado, ¿no? Pero imaginad una primera sesión de 1 hora en donde una mujer muy angustiada me está hablando, yo no veo muy bien qué es lo que está diciendo, pero tal, no está tal, mi casa es pequeña, parece como al cabo de un rato, mi casa es pequeña. Y al cabo de otro rato, mi casa es pequeña, y ya le pregunto, no con mucha, no diciendo, ajá, sino, oye, ¿cómo es tu casa? Y me dice, pues nada, mi casa tiene 80 metros cuadrados y tal, y tenía 2 hijos, un marido, y digo, joder, pueden ser gordos como ballenas, mi casa es pequeña, o no he mirado el segundo apellido, a lo mejor es Rothschild, ¿no? Está acostumbrada a tal. Y al final sale el motivo de su angustia, que es que su suegra va a ir a vivir con ellos. Pues claro que es pequeña la casa. Forastero, tú y yo, uno de los dos. Y estaba angustiada porque comprendía que había que hacerlo, porque comprendía que tal, pero la casa, la vida, se le hacía pequeña, se le hacía pequeña. Y la palabra era pequeña. Y pequeña era pequeña, claro. Pues claro que era muy pequeña, ¿no? Bueno, pues Lambert es de los que estudian también en este estilo. Después de muchos estudios hace esta propuesta. Esta propuesta no es una propuesta teórica. Él es de muchos mil, haciendo lo mismo, buscando muchos estudios, viendo a ver cuál es el factor que más explica el éxito terapéutico. Entonces, él pone esto en aquella época. Un 15% de la varianza, el efecto placebo. Vale, el efecto placebo ahora lo diríamos un poco de otra manera, la expectativa, ¿vale? Las técnicas, es decir, lo que distingue a una escuela de otra, solo el 15% del efecto terapéutico, solo explica el 15% de la varianza. Esto es estadística, no es magia, ¿eh? Los factores comunes a todas las escuelas, este tipo de escucha, el tipo de atención a la persona, el 30%, y para depresión de todos nosotros, lo extraterapéutico, el 40%, es el más potente. Lo extraterapéutico es lo que el paciente trae a la sesión. Es decir, si tiene una familia estructurada, un pasado decente, si tiene trabajo, si no lo tiene, si está como una cabra, si no lo está. Es decir, el paciente no es lo mismo. Esto sería como en la medicina, no es lo mismo que estés constipado que tengas cáncer de pulmón. Es que no es lo mismo. No es lo mismo lo que puedo hacer por ti en un caso que en otro. Bueno, en realidad esto que podría ser un poco depresivo para nosotros no lo es, porque cualquiera sabe que una labor del terapeuta es potenciar lo extraterapéutico, apoyarte en aquello que el otro trae, tanto de un rasgo de personalidad como de un elemento social. Por ejemplo, si tiene amigos a los que no llama, tú le puedes invitar a que lo haga. Eso lo hace el terapeuta. Y el placebo no es solo placebo, es expectativa. Y tú confirmas las expectativas. Lacan, que no es una persona santo de mi devoción precisamente, pero que genera unas frases estupendas. Por ejemplo, el psicoanálisis ha demostrado
tener algún efecto contra la ignorancia, pero no tiene ninguno contra la estupidez, me parece fantástico. O sea, tú tienes un idiota en terapia y lo pasas fatal. Es lo que él dice, cómo se ve el sujeto supuesto saber. Es decir, la persona supone que tú sabes cuando va a terapia, supone que tú sabes algo, que puedes organizar y tú fomentar eso es muy importante. Bueno, como veis, no siempre se ha mantenido ese tipo de estudios por escuelas, sino por factores. Y ya desde ese momento aparece esto pero que nos sigue cuestionando. Nos sigue cuestionando. Yo creo que en realidad la psicología humanista de este tipo de estudios sale muy bien, porque cuando veamos lo que son los factores comunes, muchas terapias humanistas han conformado lo que ahora se llaman factores comunes, que a veces se llaman con un poco de desprecio. Bueno, hay manuales de terapia que pone establecer el rapport. No te jode, a mí me lleva a lo mejor 5 semanas trabajar la alianza. No es establecer el rapport. O sea, es como cuando en los manuales esos de ligar, te acercas y le dices, ¿estudias o trabajas? No te jode, me muero de vergüenza antes. O sea, tú ya me lo has dicho, pero al final salen por ese camino, ¿no? En el 2001 publica, es muy provocador, provoca una publicación que la encontráis en internet, que es que si tecleáis lo que nos ha enseñado un siglo de investigación en psicoterapia, ¿vale? Es de los primeros que cogen investigaciones para resumir estas investigaciones. La psicoterapia es efectiva, es mucho más efectiva que el apoyo informal y que el placebo, ¿vale? Todo esto, insisto, que hay una parte de la sociedad que lo cuestionaba, si lo somos, ¿no? Los resultados de la psicoterapia son duraderos y es relativamente eficiente, es decir, por comparación con el tratamiento con fármacos, ya sabéis, no recuerdo el año, pero no hace tantos años, el sistema de salud inglés contrató a la London School of Economics, de un gran prestigio, para que le hiciera un estudio de viabilidad económica al sistema de la seguridad social inglesa. Y una de las recomendaciones, que para nosotros fue muy sonada, fue que contratasen a 5.000 psicólogos. Estaría bien que lo hicieran aquí también. Y bueno, además que lo hicieran, o sea que no, porque decirlo lo dicen. ¿Por qué? Porque abarataban el sistema. Los psicólogos en la seguridad social abarataban el sistema porque impedían bajas, costes en medicamentos, costes en tal, o sea, es relativamente eficiente. Pero también, que habría que estudiarlo, entre un 5 y un 10% de las personas que van a terapia salen peor de la terapia de lo que entraron. Lo cual probablemente hable de controles en los terapeutas, de que esta mañana se ha hablado de que hay terapeutas que son eficaces, que no tienen mucho control los que no lo son. Pero bueno, también ese resultado está ahí, ¿vale? Específicamente, las psicoterapias humanistas, lo que os decía, ¿no? Han recibido un especial maltrato, aunque somos culpables de dejarlo, ¿vale? En este caso, ¿no? Somos un poco culpables. El tema que os comentaba de la manualización, no se puede, no es lo mismo, ¿no? Ya os digo que lo ha hecho gente. Nosotros necesitamos otro tipo de prueba para decir que estás haciendo terapia humanista, no la adherencia a un manual que un observador pueda ver conductualmente. Porque la congruencia, la empatía, no se puede ver de esa manera. Se puede ver, pero se puede ver de otra manera. Y eso ha supuesto Luego, un tema específico de la investigación, dado que la psicología ha tratado de clonar la investigación de los laboratorios médicos, es decir, colocar el tratamiento frente al placebo, resulta que en psicoterapia hay un problema enorme. No se puede encontrar un placebo, porque todo placebo es interactivo. ¿Pero qué han hecho algunos listos? Pues han dicho que sí, que han utilizado como placebo una conversación amable y empática.
Y además le han llamado que eso es terapia de Rogers. Manda huevos. O sea, vale. Con lo cual, esto lo digo porque hay resultados, que ahora os comentaré cómo se corrigen, donde te dicen que las terapias, determinadas terapias TCC son superiores a la terapia centrada en el cliente. Pero esto no es terapia centrada en el cliente, una conversación amable y amistosa pero se ha vendido como tal. O sea que hay que tener un poco de cuidado con eso. Específicamente, esto está a disposición. Estas son públicas. Si bien no están difundidas, sería nuestro trabajo difundirlas. Nosotros tenemos un problema. Mientras que las terapias cognitivo-conductuales se presentan siempre bajo el paraguas de lo cognitivo-conductual, los humanistas no siempre lo hacen. Por ejemplo, en unas jornadas como estas sí, pero son como diferentes terapias. Psicodrama, la otra, la de más allá. Cuando se han medido específicamente, esto está publicado por la APA también, ¿vale? Es que no son cosas secretas de una universidad ocultista que hay en Omaha, debajo de la tierra, que han hecho esto. No, está ahí a nuestra disposición. La terapia, sobre todo, la terapia centrada en el cliente, Rogers, Gestalt, las focalizadas en la emoción, focusing. Las terapias experienciales, algunos aspectos en análisis transaccional han resultado ser, con los sistemas tradicionales acoplados a estas terapias, eficaces y tienen una buena comparación con las demás terapias, ¿vale? Están publicados estos resultados. La mayor validación transversal de las psicoterapias humanistas es que por encima de cualquier otro hay un cuerpo de investigación brutal que tenemos que conocer. La alianza terapéutica ha resultado ser el mejor predictor del éxito terapéutico por encima de cualquier otro, ¿vale? Y es lo que es la alianza. Cuando se estudia la alianza terapéutica, resulta que quien mejor la ha descrito para poderla investigar es Carl Rogers. Y se ha estado utilizando las descripciones de Carl Rogers para diseñar investigaciones que puedan medir este aspecto de las terapias humanistas. Por lo tanto, como terapeutas humanistas, si antes que cualquier otra modelización nos sentimos en la terapia humanista, esta es nuestra validación. No esa técnica particular que nos gusta tanto, la silla caliente, el bonding, lo que sea, ¿no? Mirad, esta es muy divertida y muy potente. Y es un ejemplo, también está publicada, pero el último resultado no está diseminado, porque estamos, como digo, en tramas de poder, no jugamos limpio. Que yo no es que quiera invitarles a no jugar limpio, pero a no ser pardillos sí, porque no están jugando limpio cuando te presentan determinados resultados. Y os pongo este ejemplo, esto es un ejemplo publicado. Estos son metaanálisis de comparación de terapias cognitivo-conductuales contra terapias humanistas directamente. Es decir, que se colocan dos terapias para el mismo patología. Tal terapia cognitivo-conductual y tal terapia humanista. Sobre todo se utilizaron las experienciales. 65 estudios, no poca cosa. No poca cosa con la dificultad que hay. Ya sabéis que con 2 estudios te dicen que estás validado empíricamente. O sea, porque es muy complicado. 65 estudios de comparación directa entre las terapias cognitivo-conductuales y las terapias humanistas. ¿Cuál fue el resultado primero? El tamaño del efecto. Es decir, un resultado potente, algo que nos explica la diferencia entre 2 tratamientos, es de menos 0,14 favorable a las TCC, que es bastante. Es decir, parece que no, pero el 54% de las terapias cognitivos conductuales pueden ser calificadas de éxito
y el 46% de las humanistas, y esa diferencia en un número pequeño parece irrelevante, pero en una población es suficientemente grande como para que un sistema de salud o un seguro diga no, la terapia tiene que ser la cognitivo-conductual. ¿Vale? Parece que no, pero es muy grande. Es una diferencia, un tamaño del efecto de menos 0,14 es muy grande a la hora de tomar decisiones con eso. Pero no se me asusten. Porque resulta que esos mismos estudios, Elliot, que es un tipo estupendo, además de buen bailarín, del chaval, pues resulta que esto ya se ha convertido en un clásico de la investigación. Esto se ha convertido, todas las investigaciones, ¿habéis visto que ahora los artículos de científicos al final del artículo tienen que hacer una declaración de lealtades y de compromisos? ¿Usted qué es? ¿A quién le paga? ¿A qué partido vota? ¿Qué canal porno ve? ¿Qué tal? Todo eso lo tienes que poner al final. Bueno, la allegiance, la lealtad, es decir, a qué escuela pertenece el investigador, ¿vale? Cuando se cogió ese estudio y se hizo ese estudio y se hizo este análisis, se encontró que la correlación entre lealtades cognitivo-conductuales y éxito de lo cognitivo-conductual era de 0,49. Altísima. Es decir, había un sesgo brutal a favor de lo cognitivo-conductual en los investigadores. Como los procedimientos estadísticos permiten hacer una corrección, cuando se corrigió ese sesgo estadístico, el resultado fue de 0,002, es decir, empate. Vaya hombre, no lo sabía. Esto es juego sucio, esto es abiertamente juego sucio. Se nos podría decir en contra nuestra de, vale, es juego sucio, jueguen ustedes. Es que ustedes no es que jueguen limpio, es que no juegan. Porque aquí solo investigamos nosotros. Entonces investigamos como nos da la gana. Bueno, ya no pueden investigar como nos da la gana porque este ha resultado ser, ahora mismo no se puede hacer una investigación donde no te controlen la lealtad. Porque nosotros que somos psicólogos lo comprendemos. Cómo cuando investigamos tendemos a obtener resultados favorables a nuestros intereses, inconscientemente. Lo que quiere decir que los terapeutas, los investigadores cognitivo-conductuales tienen inconsciente, aunque lo nieguen. Vale, es muy importante porque esto no es un estudio cualquiera, ¿vale? Este es el estudio mayor que había de comparación de las TCC, de las terapias cognitivo-conductuales con las humanistas. Y estaba sesgado. Y estaba sesgado de una manera brutal y un tipo de análisis de otros investigadores, cuando limpian ese sesgo, aparece el resultado más general que ha habido, que se está obteniendo, que es como una igualdad. Elliot lo que dice es que sorprendentemente se conoce mucho más el primer resultado que el segundo. Vale, esto podría ser un pequeño resumen, ¿vale? Basándose en los resultados de investigación, la terapia cognitivo-conductual no presenta una eficacia superior a la psicoterapia de otros modelos, entre ellos las humanistas. Es decir, no hay justificación para primar la terapia justificación empírica, para primar la terapia cognitivo-conductual sobre la humanista. ¿Esto les gusta? ¿Sí? ¿Y esta? Por lo tanto, no hay ninguna justificación para primar la humanista sobre la TCC. Esto ya nos gusta un poco menos. Tenemos la sospecha de que todo esto sucede porque todas estas investigaciones de eficacia se hacen midiendo la eficacia con respecto a la sintomatología del DSM-5, ¿vale? Es decir, bajar la depresión, bajar la ansiedad, tratar un trastorno límite de personalidad con respecto a sintomatología. En el mejor de los casos, a calidad de vida. Y nosotros también aportamos, o creemos aportar, otro tipo de dimensión de eso. Pero en todo caso, no hay justificación empírica para hablar de la superioridad. Pero por lo tanto, tampoco de la nuestra.
¿vale? Si queremos hablar de algún tipo de superioridad, la tendremos que probar en otro lugar, pero no aquí. Eso es muy importante. Vale, este es un secreto porque como solo lo sabemos los que estamos aquí. Este es un resultado recurrente, lo de la no eficacia diferencial, recurrente una y otra vez en las investigaciones. A los que defienden otros modelos en sistemas de salud son reticentes a aceptar, pero no, la verdad es que una y otra vez aparece esta. Y lo último, ¿vale? Allí donde se han estudiado, las características del terapeuta son más decisivas para el éxito o el fracaso que cualquier otra, mucho más que la escuela. Fijaros en esto. Vale, esto es lo que sabemos de la alianza terapéutica. El mejor predictor, no tenemos otro predictor mejor, más potente. Ahora podemos medir la alianza terapéutica. Desde luego que de una manera inexacta, ¿vale? Podemos... A ver, esto es lo mismo que decir, ¿cómo mides si una pareja es mejor que otra? Pues hombre, no, seguro que de una manera exacta, no. Pero viendo Sálvame tengo alguna idea de que hay mejores parejas que otras, o sea que hay alguna manera, alguna manera habrá de decir algo sobre eso, pues con la alianza lo mismo, ¿no? La alianza terapéutica no es solo llevarse bien, ¿vale? No es para nada solo llevarse bien, tiene características específicas que son la calidad del vínculo, vamos a ver alguna investigación sobre eso, el acuerdo en las metas y el acuerdo en las tareas. Cuando no haya esto a un terapeuta veterano, desde luego que no hay que decírselo. Aunque como decía mi padre, no Freud, mi padre decía que un idiota llega viejo y sigue siendo idiota, y además es viejo. O sea, puede que sea veterano y no haya aprendido nada en su vida. Pero cuando hay desacuerdos sobre metas de la terapia o sobre técnicas, estrategias, conviene pararse a hablarlo. Porque algo está pasando. No imponerlo, sino pararse a hablarlo. Algo está pasando en la alianza, ¿no? Bueno, estos resultados son recopilados por otro de nuestros grandes héroes anónimos, Norcross, al que seguramente alguno habéis oído hablar. Fijaros, estudios sobre alianza terapéutica con metaanálisis. O sea, un metaanálisis sobre 201 estudios que supone más de 14.000 pacientes. Lo voy a repetir, 14.000 pacientes, ¿vale? El mejor predictor del resultado, y fijaros qué curioso resultado de este metaanálisis. En todos los modelos de terapia el efecto es similar. Lo que quiere decir que modelos que expresamente no trabajan con la alianza terapéutica, sí trabajan con la alianza terapéutica, porque no se puede no trabajar con la alianza terapéutica. Ahora, que no les digan a ustedes que no pueden trabajar con las cogniciones. ¿Cómo que un terapeuta humanista no trabaja con las cogniciones? Pues porque igual que todo el mundo trabaja, es que no se puede no trabajar con la alianza terapéutica. Pero es que resulta que en las terapias cognitivo-conductuales es también el factor más predictivo. Y lo que diferencia a un buen terapeuta cognitivo-conductual de un mal terapeuta cognitivo-conductual. Qué curioso. Ellos creen que no, pero tienen la sangre roja y el corazón a la izquierda, aunque sean fachas, ¿verdad? Hay una cosa interesante que está estudiada ahora, bueno, que yo creo que es, sobre todo cuando estás empezando, te puede orientar muy bien. A medida que avanza la terapia, el efecto predictivo es mayor, lógicamente, es decir, lógicamente porque se está afianzando. Pero ahora mismo que hay algunos cuestionarios de Wimpole, algunos de estos, la alianza establecida entre la tercera y la quinta sesión, si hay problemas ahí, conviene pararse y mirarlos, porque predicen muy bien el futuro de esa terapia. Es decir, que si tienes alguna tensión con el paciente al principio de la terapia, esto lo vas a hacer intuitivamente, mucha gente, pero cuando estás aprendiendo es muy bueno que te lo digan. Bueno, yo tenía la idea de trabajar sobre esos problemas que tenía con su madre, pero he notado algo conmigo. Pues párate y háblalo porque va a ser muy importante. Hay una cosa que está puesta con los asteriscos estos.
que tiene su lógica, pero que bueno, nos pica un poco. El paciente lo percibe mejor que tú. Cuando el terapeuta cree que es buena la alianza y el paciente que es mala, es mala. Es mala. Y además, como una de las consecuencias de la mala alianza terapéutica es el abandono, si la tiene él es el que no vuelve a la terapia. Entonces, ¿cuál es? Bueno, todas estas investigaciones al final te hacen unas propuestas para que te sirvan para algo, ¿no? Cuando alguien te esté cuestionando, pregúntale. O sea, no, algo le pasa, porque eso es lo que va a definir la terapia, la opinión de él. Igualmente, esto se ha hecho otro de los elementos de la alianza, el acuerdo entre los objetivos. En todas las terapias también es muy importante. Esto rara vez se habla, o sea, no está en los sistemas de terapia, está en los sistemas de terapia o en los terapeutas o en los supervisores que forman al terapeuta. Háblale de esto. Háblale de esto, pide feedback o dale feedback sobre este tema. Son muchísimo más potentes que el tipo de estrategia técnica que estés utilizando. Para no... En estudios donde se ha visto la empatía del terapeuta, el tamaño del efecto medio entre la empatía y el éxito terapéutico vuelve a ser, insisto, 3.000, o sea, casi 3.600, son enormes los datos que hay para que trabajes la empatía como un factor terapéutico en cualquier modalidad, Es que esto es lo interesante, en cualquier modalidad. Lo mismo se ha encontrado con la consideración positiva del paciente en 18 estudios, y fijaros qué interesante para nosotros como terapeutas. Cuando se trabaja con minorías o con gente muy traumatizada, por ejemplo, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, o con minorías, con emigrantes, con minorías en una determinada... Resulta ser mucho más potente la aceptación positiva del paciente, la aceptación incondicional, que con otro tipo de... No es, con todos resulta ser interesante, pero tiene una lógica, ¿verdad? Cuando tú te sientes mal, lo que produce el trauma, lo que produce el maltrato, la violación, es una bajada de tus buenas sensaciones sobre ti mismo. Si el terapeuta te muestra la aceptación, resulta ser un factor terapéutico de primer orden. Siempre lo es. La investigación dice que siempre lo es. Pero particularmente cuando estás con alguien muy dañado, o que pertenece a una minoría que está, digamos, globalmente dañada, ¿verdad? La congruencia, bueno, para no alargarlo, como veis, hay un montón de estudios que validan nuestros principios transversalmente. Es decir, que no tenemos tantos estudios que digan esta terapia humanista está validada, que los tenemos, como habéis visto, pero sobre todo tenemos que los elementos que estamos utilizando en la terapia, hay una cantidad de investigación muy grande detrás de ello. O sea que esta historia que probablemente todos tenemos en la cabeza, que tenemos unas buenas ideas, pero que son tan humanas y tan de valores y tan guays, que es que son muy complejas para investigarlas, de eso nada. Se pueden investigar, se han investigado. Les agradecemos mucho a esta gente que haya operativizado hasta cierto punto la empatía, la congruencia, la aceptación positiva e incondicional, que lo haya hecho desde el punto de vista del terapeuta y desde cómo contesta el paciente, porque los resultados son los que intuía Rogers. Potentísimos, y forman parte de todo eso que llamamos la alianza terapéutica, que va mucho más allá en potencia, que no, como veis, no es solo llevarse bien,
porque también es como ayudarle a resolver el problema concreto, son las metas que él tiene, no es simplemente que de ahí va a salir alguien estupendo, sino que hay que saberlo. Hay otro tipo de cosas que no he traído, pero que solo apunto, que se ha comentado esta mañana, que es... hay una investigación muy fuerte, por ejemplo, muy sólida sobre apego. Y nosotros, muchas de nuestras intervenciones están basadas en el apego, en comprender cómo ha sido ese apego, ¿vale? Y eso está muy estudiado, no solo desde la psicoterapia, digamos desde la psicología evolutiva. O sea que hay muchas investigaciones que apoyan lo que hacemos. No tenemos mucho tiempo, pero simplemente deciros alguna cosa un poco para tocar las narices, también, que es el nivel de reactancia de un paciente. Estudios, fijaros, 1.102 pacientes a los que se les mide el nivel de reactancia. El nivel de reactancia es lo que vosotros cuando hacéis supervisión denomináis tocar las pelotas. O sea, joder, este tío es que no me acepta una. Con un nivel de reactancia. En el otro extremo está la sumisión. Ay, doctor, qué majo es usted, lo que usted diga, los dos extremos del nivel de reactancia. Pues con un nivel alto de reactancia, lo que se ha visto, pacientes con un nivel alto de reactancia, o sea, muy touching balls, las terapias menos directivas y más abiertas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque como le quieras poner orden a uno de estos, pues la mayoría, yo también superviso a terapeutas que están formados por lo cognitivo-conductual, y cuando les mandan a la gente, dicen, joder, es que les mandas a la gente que hagan un registro de conducta, no lo hace ni Dios. Pues claro, joder, es que ni Dios hace un registro de conducta, o sea, es que no lo hace, joder. O sea, hay un 2% que si ya lo hace, pues le puedes hacer lo que quieras con él, porque... Ahora cúrate, sí señor, pues ya está, joder, pues ya te cura. Pero a medida que tienen un nivel de reactancia menor al otro extremo, una falta de criterio, de que no cuestionan, las terapias más estructuradas les van mejor. Entonces no es eso que se habla de derivar. ¿Cómo no vas a poder hacer tú una terapia más estructurada? No te tienes que sentir mal diciendo, he soñado que yo era Skinner y que estaba dentro de una caja, una palma. No, hombre, no. Claro, estás entrenado como psicólogo y como psicoterapeuta si a veces tienes que dar pautas, si tienes que estructurarle a una persona que necesita estructura. Pero esto es lo que se hablaba, es la combinación tuya con el paciente la que lo determina. Si tú te empeñas en seguir haciendo terapia de valores a un tipo con una reactancia muy baja, no se lo estás facilitando. No se lo estás facilitando. Bueno, hay muchas más, pero no os digo la última. Voy a dejar todos estos datos a disposición y mi cuerpo lo voy a dejar a la ciencia. O sea, os voy a dejar esto a disposición, porque yo creo que se tiene que tener esto y diseminarlo, ¿no? Porque son súper potentes contra la idea de que no teníamos. El último os lo señalo porque es un poco el futuro de nuestras sociedades. Con un N muy grande, 65 estudios y 8.600 pacientes, la adaptación cultural es muy importante. Un tercio, ha puesto significativamente superiores, casi un tercio mejores resultados cuando se necesita adaptación cultural. Cada vez vamos a vivir en sociedades que vienen con gente de culturas diferentes, de entornos culturales diferentes, de migración, y entonces la adaptación cultural, no ser de la misma cultura, que es una opción, o sea, sino en lenguaje, en valores, parece que es en los dos sentidos un factor terapéutico muy potente. Pero también al revés, si no lo adaptas, la persona no se está sintiendo validada. Como probablemente ese es un futuro de nuestra sociedad, el adaptarnos a gente que, bueno, segundas generaciones de migrantes que ya estamos teniendo en la terapia y de compañeros que ya han estudiado. Eso parece ser que es un asunto muy, muy importante. Y para ya dejarlo terminar... hay más diferencias entre terapeutas que entre escuelas.
Se ha investigado muchísimo menos esto que las escuelas. ¿Por qué tenéis éxito los que os dedicáis a formar o a supervisar cuando hacéis mucho hincapié en la persona, el terapeuta, más que en sus conocimientos, que también? Pues porque el que se está formando intuitivamente sabe que le está sirviendo más, que él tiene que ser mejor terapeuta, no solo saber más. La empatía se trabaja, la congruencia se trabaja. Hay un estudio que no os he traído del control de la contratransferencia, correlaciona con el resultado de la terapia, y el control de la contratransferencia es hacer terapia personal, ser consciente de lo que nos desborda, del paciente, de nuestro paciente difícil, ¿no? Y bueno, esto para dejarlo las últimas, ¿vale? Para que las leáis. Están tan validadas por la investigación disponible, tanto específica como transversalmente, ¿vale? Tan validadas, como habéis visto con esto que os pongo. Algunas de las propuestas de las psicologías humanistas sobre la consideración del paciente y la actitud del terapeuta han resultado ser centrales en la investigación sobre eficacia terapéutica. Y esto debemos recogerlo, ¿vale? Debemos recogerlo nosotros. Para cada uno de nosotros o de vuestras escuelas de pertenencia, cuanto más énfasis pongáis en que sois psicólogos humanistas, más que psicodramatistas o experienciales o focusing o lo otro, más validados estamos. Más validados estamos como psicólogos humanistas que como específicamente una de las variantes de la psicología. Eso es importante, porque cuando digan en la lista de pseudoterapias psicodrama, tal, no, nosotros pertenecemos a todo un grupo de conocimientos altamente validados. Y luego, pues yo utilizo más esta técnica que esta otra, que tiene también su justificación, ¿vale? Y luego, si me permitís una broma, pues los psicólogos humanistas merecemos el premio Colleja de Oro a los peores defensores de sus propios intereses. Absolutamente. Igual que el Pulitzer de mejores defensores son los cognitivo-conductuales, me vais a permitir que haga una predicción pública. Hablan ya de la tercera generación. La primera generación de terapias conductuales era la modificación de conducta, donde se reían de los mentalistas, que nunca se podía saber nada. La segunda generación era lo cognitivo-conductual. Apareció la mente en su mundo. Y apareció la mente para mejorar, pero nunca dijeron antes que tenían que mejorar. La tercera generación de terapias cognitivo-conductuales es la incorporación de todos los modelos humanistas. Aceptación, compromiso, emoción, todo lo que sea. Ya estaba con unas pequeñas referencias, pero diciendo que los científicos son ellos. ¿Me permitís hacer una predicción? Que la cuarta generación descubrirán que el inconsciente es cognitivo-conductual. De hecho, ya hay unos que han dicho que los mecanismos de defensa ya son muy cognitivos, con tal de que no sé qué. Lo he dicho públicamente, que ya veréis como la cuarta generación es que, bueno, hay elementos no presentes en la cognición, pero que no son presentes. Pero esto es científico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Si tenéis alguna pregunta a alguien, levantáis la mano. Si no, ya pasamos a... Muy bien. José Luis, mi pregunta es que todos los desarrollos que se están haciendo sobre la neurobiología interpersonal, que basan en conocer los efectos que se producen en la neurogénesis cerebral, como resultado de lo que Stephen Porges llama el poder transformador de sentirse seguro. Y eso tiene que ver directamente con la empatía, con la presencia, con la sintonía, con la relación terapéutica en definitiva. Entonces, supongo que lo estarás siguiendo, pero empieza a haber investigaciones, muchas europeas, en Alemania bastantes,
que empiezan a decir que lo que ocurre en el cerebro es que si no aportamos seguridad, nada cambia. Nada. No es que algo cambie, es que no cambia nada. Las redes neuronales no se desestabilizan para producir cambios si no hay ese poder transformador de sentirse seguro. Creo que esa es una línea relacionada con la relación terapéutica que deberíamos de empezar a considerar más seriamente, porque aporta resultados validados con máquinas, es decir, resonancia magnética funcional, que empiezan a explicar qué pasa con las redes neuronales cuando hay una intervención psicoterapéutica de un determinado nivel. Solamente si quieres hacer un comentario sobre eso, gracias. Sí, me he traído desde ese lado que evidentemente que era la intuición de, creo que hay 2 solamente premios Nobel que son psiquiatras, uno de ellos Eric Kandel. Eric Kandel, una de las cosas pues, de los primeros, no sé si él o él que la psicoterapia produce cambios en la sinapsis, que se podía probar. Por otro lado, esto solo para ser un poco malo, nada más que un poco malo en eso. Sí, ya sabíamos que estábamos encarnados. Es como en el otro extremo cuando te dicen, no, yo tengo una terapia que va directamente al cerebro. Digo, pues yo no sé si mi psicoterapia iba al codo, pero yo creía que también iba al cerebro. Lo que pasa es que es extraordinariamente importante una de las cosas que has comentado, que no es solo claro que lo cambia. Claro que el impacto, la experiencia emocional correctiva de la que se hablaba originalmente tiene que producir y se nota que produce, sino esto que se está estudiando también, que está validando las teorías del apego. La teoría del apego es probablemente la mejor teoría y la más transversal de toda la historia de la psicología para un terapeuta y la más rica, ¿no? de todas. Y está validando cómo esto que dices, los cambios, se necesita un punto de seguridad que está programado genéticamente por un lado, pero que se pueden introducir algunos cambios en ello, y que lo que estamos haciendo en una terapia es primero poner ese marco. Y bueno, se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde Alexander me parece, que ya era un psicoanalista de los originales, que es el entorno seguro, o sea, el probar alternativas en un entorno seguro. Ahora mismo probablemente estas validaciones sean estupendas. Yo me temo que cuando ya se descubra cómo el cerebro cambia para lograr un lugar seguro, alguien quiera encontrar una pastilla de cómo encontrarte seguro. Aunque la cocaína se acerca bastante, pero luego te crea otros problemas, ¿no? Gracias, José Luis. Bueno, me está pasando algo que ha pasado también al mediodía, que estaba yo preocupado por el hecho de la hora que tenemos y que, en fin, hay gente que está de fuera y tiene ganas de irse, pero es que no se quieren ir. Yo creo que es el efecto José Luis Martorell el que está causando esas cosas. Bueno, por mi parte agradecerte muchísimo y ahí está la prueba, ¿no?, de cómo estamos todos al escucharte. Bueno, quizá tengamos tiempo si alguien quiere añadir un comentario, pero solo uno, si alguien quiere, y si no, uno. ¿Se me oye? Bueno, yo quería aprovechar este encuentro y toda la exposición que ha hecho Martorell para ver cómo podríamos organizarnos las distintas asociaciones para poder hacer llegar al Gobierno, aunque ahora esté en funciones o el próximo que haya, algún tipo de informe para que puedan defender nuestra forma de hacer profesional, porque a mí me parece muy interesante todo lo que has expuesto, y buscar alguna forma de organizarnos para que nos podamos llevar algún día el Pulitzer de la defensa de las psicoterapias humanistas. Y yo creo que es un momento que no podemos perder demasiado tiempo. Entonces me gustaría hacer un llamamiento a todas las asociaciones para ver cómo nos podemos organizar, y a todos los que llevan mucho tiempo estudiando sobre esto, a ver cómo podemos hacer también llegar esto a los que luego van a legislar. No solamente a la opinión pública, que por supuesto, pero también los que al final van a tener las últimas decisiones sobre nuestro futuro profesional. Gracias.
José Luis. Me parece que la más sencilla, la más viable en este momento y necesaria, la más viable y necesaria es hacer como ha hecho, tenemos un modelo de buena intervención, que es la declaración del 2012 de la APA, que es una declaración de 2 páginas. Y luego 300 estudios detrás que se pueden aportar. Que es decir, las conclusiones de investigación son estas más las de otras personas que yo son de las que conozco, de las que me he interesado por buscar, que no son, quiero decir, son secretas en el sentido de que no se divulgan en otros lugares, pero están en asociaciones, en la APA mismo, están publicadas todas estas, o la mayoría de ellas. Entonces, la idea sería hacerlo de una manera, yo diría, o a mí me parece, a modo de resultado. No un super libro o un eso. 2 páginas. Los resultados de investigación dicen esto. Yo creo, esta sería en todo caso mi pequeña aportación. La validación de las psicoterapias humanistas es tanto directa, pero cuantitativamente es menor, como transversal. Y la transversal es extraordinariamente importante, porque la transversal me refiero a los principios de la psicología humanista que han llevado a la alianza, la empatía, la congruencia, a que las utilicen todos los enfoques terapéuticos que quieren ser éxito. No aceptar que se diga, bueno, como es de todos, pues hay que empezar a validar después. No. Es de todos, pero mío más que tuyo, ¿vale? Y no en un sentido de orgullo, me refiero, es que mi terapia, la que yo hago, está basada en esto. Luego puedo hablarte de estados del yo, si me gusta el análisis transaccional, pero está basada en esto, en este tema. Entonces yo, recogiendo lo que tú dices, creo que se podría hacer desde de una especie de comisión de asociaciones ese par de páginas, luego apoyada en todo esto que hay aquí.